Ven Espíritu Santo, renueva en nosotros los maravillas de Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Padre Santo, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Te pedimos en el nombre de Jesús, por la intercesión de la gloriosa Virgen María, de San José, terror de los demonios, de los santos exorcistas, San Benito, el Papa San Pío V, el exorcista, del Beato Palau y de todos los santos exorcistas, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y con la sangre y el nombre de Jesús y el dulce nombre de María, sellamos este lugar, esta transmisión, esta audición, los que están oyendo, las familias, los bienes espirituales y materiales, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. Pedimos que la sangre de Jesucristo venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, en renovar la faz de la tierra. Bueno, queremos en estos días, o por estas calendas, como dicen, hablar de unos temas que son muy complicados. Vemos cómo el país se va desintegrando, Colombia, México, Brasil, y vienen las calamidades en todas partes, las muertes, los asesinatos, la violencia. Y hay una influencia muy grande en esto, es muy terrible, cómo se desintegra la familia, se rompe la iglesia doméstica, cómo surgen homicidios, violaciones de niños, la crisis de la iglesia, la horrorosa crisis que dijo la Virgen en la sala que iba a pasar la iglesia, ¿no? Y esa maldición a los conventos y a los sacerdotes. Nunca había visto yo a la Virgen maldecir como en la sala que se han convertido en cloacas de impureza. La mayoría quedan un pequeño resto que ha sobrevivido en la sana doctrina. Y tantas cosas que están sucediendo en este momento. Y esa mujer que se arrimó a Bergoglio y le dijo que había convertido a 2 personas y le dijo que no, que eso no había que hacer nada, que ¿para qué proselitismo? Bueno, y todavía los curas no se dan cuenta, están enceguecidos, son ciegos que guían a ciegos. Como que proselitismo, la evangelización es lo que tenemos que hacer, porque lo único que puede cambiar el mundo es la evangelización. Pero cada día crece más la apostasía, y Jesucristo en Mateo 24 dijo: crecerá la iniquidad en toda la tierra. Y la palabra iniquitatis viene del demonio, inico, y el inicuo vendrá sobre toda la tierra. Entonces, ¿se acuerda uno de la beata Ana Catalina Emmerich 50 o 60 años antes del año 2000? Todos los demonios serán desatados desde el infierno, todos. Entonces el demonio se cuela en las facultades de teología, se niega a sí mismo, dice yo no existo, y entonces se quita de encima a los enemigos, ¿no? Lo dejan actuar libremente porque no existe. Entonces aparecen muy pocos exorcistas perseguidos por los mismos obispos. Bueno, viene esa efusión del Espíritu Santo desde el 67, la renovación carismática. Surgieron muchos exorcistas y fueron muy perseguidos, lo que aplastó mucho la renovación, porque se estaba la gente liberando, se estaba llenando de Dios, del Espíritu Santo, y muchos tampoco. En la renovación carismática pasó otra cosa, es que nadie les habló de que iba a haber una prueba. De esas 4 circunstancias que Jesús dice que anuncia la palabra de Dios, caen en tierra estéril, el otro en abrojos, en semillas, los terceros no pudieron resistir la prueba, y los cuartos, es decir, fueron los únicos que pasaron la prueba, porque era una tierra fértil, el corazón fértil. Yo pienso y que mucha gente ahora, si no se abrevian estos días, se perderían los mismos elegidos, porque la frase de San Juan que Pablo VI repitió 2 veces: el mundo entero yace en poder del maligno, el mundo entero yace en poder del maligno. Miren, la música, lo que hablamos de las películas de vampiros, Harry Potter, el demonio metido en la pintura, en los grafitis, en la poesía, en el arte, en el cine, en la televisión y en todas partes. Una amiga mía veía que el televisor salían demonios que se le metían a las personas.
El yoga que se enseña ahora en los colegios, en las empresas, en las universidades, el yugo, que la gente se vacía de sí mismo, entonces se queda vacío y el espíritu inmundo sale y como encuentra la casa vacía, regresa con otros 7 espíritus. Entonces ese yugo, ese yoga, el vudú que practican presidentes de la república, ya sabemos quiénes, el vudú, la magia, la santería, la consagración al demonio, la masonería. El presidente de México consagró el país al que sabemos, ¿no? Por eso habla a intervalos, ¿no? Es cosa así. La trampa, la mentira, porque es el padre de la mentira, se roban las elecciones, mienten, engañan, hacen trampas, la corrupción, la maldad, como el chiste que tenía el chiste de mi padre hace muchos años, decía: mi hijo, es que la maldad se ha dañado mucho, y ya se corrompió la maldad, crecerá la iniquidad en toda la tierra. La misericordia de Dios va a intervenir, porque con lo que dice la Virgen, si viendo el corazón Dios veía que en los 1.000 millones de católicos había 500.000 buenos católicos cristianos, ¿no? Porque el nombre cristiano se lo quieren robar los hermanos separados, esperados, y son 500.000 en 1.000 millones, ¿no? Personas que son capaces de vivir Mateo 5, 6 y 7, católicos sin leer la Biblia, ¿no? Como decía el padre García Herreros de Misa y Olla, ¿no? Sin leer la Biblia, católicos que no hacen el bien, que tienen rencores, que tienen odios, que tienen resentimientos, que tienen todavía problemas con los demás, que no saben perdonar, que no aprendieron a amar, que no solamente amar pues los de la familia, algunos amigos y otras cosas. Es muy difícil obedecer a Dios, ¿no? Convertirse es creer en Dios, creerle, leer su palabra y obedecer a Dios, que es muy difícil. Entonces, el malo, el maligno, el inicuo, de iniquitatis, que será la iniquidad en toda la tierra, ha hecho su trabajo, ¿no? Mire, guerras y rumores de guerra. Es un espíritu de guerra, es un espíritu de contienda, es un espíritu de división, ¿no? Las familias fragmentadas, divididas, separados, la gente practicando, la gente viviendo en adulterio, que se divorcian, que se casan, que todas esas cosas. La pandemia homosexual. Recuerden que San Pablo dice: ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, los mentirosos, los asesinos, ladrones entrarán en el reino de los cielos. Ahí es San Pablo. Claro, si al final se arrepienten, piden perdón, se vuelven a Dios, qué maravilla, ¿no? Vienen esas cosas, pero la contaminación es muy fuerte. El mal, el maligno, el demonio, el adversario, el diablo, Satanás, quiere decir adversario, el espíritu del mal, el enemigo. En el catecismo está en el 391 y siguientes, que nos dejó Juan Pablo II y el Papa Benedicto. Nos dejó el catecismo muy clarito, la existencia del demonio, lo mismo la existencia del purgatorio, de todo eso. Es un dogma de fe. Comienza con el pecado original en nuestros primeros padres, ¿no? Acuérdense la voz seductora de Génesis 3, 1, 5. El demonio viene con esa voz seductora y arrastra la curiosidad de la mujer, y ella a la vez arrastra a Adán, y viene el pecado original, que es el que nos ha llevado a tantas cosas. Por eso vino el Señor a morir por nosotros, a ofrecer la vida por nosotros, a pagar por nosotros. Si uno tuviera conciencia de lo que Dios hizo, Dios Padre entregó a su único Hijo, el unigénito, la palabra, por quien fueron hechas todas las cosas, desprenderse de la eternidad, ¿no? Salir a un pequeño planeta que es una molécula en el universo, un átomo en el universo, sumergirse en el vientre de una mujer de 14 o 15 años. Dios, por eso es tan difícil creer,
a muchos que Jesucristo era Dios. A nosotros nos enseñaron desde niños, pero mucha gente dice, pero ¿cómo que Dios es hombre? Los judíos se rasgaron las vestiduras cuando se declaró hijo de Dios. Y como que Dios es padre y es hijo. Todo eso era muy difícil de creer. Y Dios viene en el gesto de amor más grande, porque tanto amó Dios al mundo, ¿no? Por eso Jesús reclama, el Señor reclama, si no me creen a mí, crean por las cosas que hago. ¿Quién resucitó muertos? ¿Quién le ordenó al mar y el viento y el mar le obedecieron? ¿Quién sanó los ciegos, los paralíticos? Resucitó a los muertos. Solamente Dios tiene ese poder de volver de la muerte a la vida. Y además dijo, el que crea hará las cosas que yo hago y mayores aún. Francisco Javier resucitó 123 muertos y sanó miles de enfermos, ¿no? Es impresionante. San Pablo también lo hizo. De modo que eso es el testimonio de los santos, es muy impresionante porque es la herencia de la palabra de Dios que es vivida, ¿no? Yo sé que hay un grupo en Nueva York, de Neil Vélez, que cantaba tan bonito, que han resucitado 5 muertos, y eso no pasa entre los masones, ni entre los ateos, ni entre los comunistas, no, nada, ya nadie resucita muertos. Allá apelan a Carlos Marx, que Marx, ustedes saben que los comunistas están excomulgados, ¿sabían eso? Carlos Marx era satanista. Miren el libro de Burbrand, ese pastor evangélico que era judío, que se convirtió en Rumania, que lo vendieron a una fundación europea y se volvió un cristiano evangélico, y escribe un libro porque le llegan a sus manos los documentos donde Marx invoca al demonio, dejó morir de hambre 2 hijas, ¿no? Aquí mandamos la plata para Cuba y la comida para Cuba, y los niños se nos mueren en La Guajira y en varias partes de Colombia. Apelamos a medicina con santería, como la cubana, que es la que queremos importar a Colombia, santeros. Me acuerdo mucho de esos médicos que se fugaron, uno en Venezuela cuando estaba Chávez y llegó a Colombia. De modo que es todo eso del espíritu del mal, del enemigo. Comienza con el pecado original. El libro de Job nos dice que es el acusador. Viene a acusarnos, ¿no? Y el libro de Juan lo llama el diablo Satanás. Satanás quiere decir adversario. Si vas por el camino y tu adversario, ¿no? El texto de San Mateo, el adversario te lleva por el camino, te acompaña en el camino. El Padre Pío decía que si vas por el camino y el demonio no te molesta, es que vas caminando en la misma ruta con él, ¿no? Y decía, si el demonio te ataca, cosa buena es. Quiere decir que todavía estás con Dios, decía el Padre Pío. Pecador desde el principio, padre de la mentira y mentiroso y homicida, dice San Juan. Que crea divisiones, mentiroso y homicida, asesino. ¿Qué es asesinatos a través de la guerra, asesinatos a través de la violencia intrafamiliar? Mire, cuando yo era niño, yo no conocía homosexuales en el colegio ni en la universidad, ¿no? Ni era una fila de asesinatos en la calle, que ya no se puede mover uno ni salir a ninguna parte porque lo asesinan, ni de abortos tampoco, que es una de las causas que dice el Padre Celestial por las cuales va a castigar la tierra sin precedentes. Dios va a herir el mundo como no hay forma, decía la Virgen de la Salud, que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías. Pero ahora el que está sentado ahí en el trono, el falso profeta, creó una congregación para las apariciones marianas, y el responsable de esa congregación, o el irresponsable de esa congregación, dijo que la Salud de Fátima y Akita eran falsas porque hablaban de castigos. Entonces le dio un borrón a la Biblia, quitándole el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas de Moisés, la profecía de Jesús sobre Jerusalén, Mateo 24, Lucas 21, le fue quitando todo, ¿no? O sea que Fátima, que tanto se cumplió en Juan Pablo II, era mentira. Akita, Japón, que habla de una lluvia de fuego, que el padre
Cuando llega a Quita ve el mismo mensaje del Padre Goy, que Dios va a castigar el mundo con una lluvia de fuego. Isaías 24. Aquita también era falsa y Benedicto nos decía que era la prolongación de Fátima. La Salet, que Juan Pablo la llama la reina de las profecías. Y es tan buena que yo hice el programa ese con Beatriz Becerra allá en Argentina, y cuando grabábamos lo de la Salet no se podía grabar, se dañaban los computadores, se dañaba todo, y cuando Beatriz lo fue a editar duró 3 días orando para poderlo editar porque no podía editarlo. Lean la Salet, es muy interesante, 1846, reconocida por la Iglesia. En estos días oí un gran predicador diciendo que no, pero sí fue reconocida por el obispo de Leche y reconocida. La Salet es muy impresionante y sobre todo profecía cumplida, profecía buena. Uno lee la Salet hoy y se está cumpliendo. La horrorosa crisis de la Iglesia, los conventos que se convierten en pastizales de Asmodeo, y muchos conventos hoy que son pastizales de Asmodeo, llenos de lesbianas, de homosexuales, de todas partes. La teología corrompida, la Iglesia en crisis, la horrorosa crisis de la Iglesia. Bueno, la Pachamama y todas esas cosas que hemos visto ahora que están metidas por todas partes. Yo voy a hacer algunos programas sobre este tema. Pecador desde el principio, padre de la mentira y mentiroso, homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad, Juan 8:44, y su misión es robar, matar, destruir, dividir. Destruir, dividir y, dice Santiago, colocar espíritu de contienda. Espíritu de contienda. Trabaja en 7 áreas. La primera área, la posesión. Realmente son muy pocos los posesos, porque yo conocí una persona, una bruja en el sur de Bogotá poseída, y evadía pasar frente a la iglesia o frente a las cruces. Lo que estaba bendecido no soportaba los objetos sagrados, no los resistía. Ni una vela que estuviera bendecida, ni nada de esas cosas, donde se ve la unción de la iglesia. La posesión es muy difícil porque la persona a veces pierde la conciencia y va asumiendo mucho sin ser como un canal, un instrumento de Satanás para hacer las cosas, las brujas, los brujos, ¿no? Otra vía es la proporción de brujas y brujos. El 80% son brujas y el 20% son brujos. A las mujeres les gusta más la curiosidad, ¿no? Como a Eva, a mirar lo raro. Entonces, brujas hay muchas, brujos no hay tantos, ¿no? Yo tenía una amiga muy querida que ya se fue, el Señor se la llevó, no muy piadosa. Pero cuando salí de la casa yo le decía, oiga, qué raro que cuando usted se va se pierde la escoba. Y yo, este desgraciado, este arrastrado. Decía, ¿cómo era santaneriana? Me decía, este arrastrado. Sí, la escoba se va. Ahora montan en aspiradora, no en escoba, no, de electrónica. Entonces vi volar brujas en un pueblo de Santander. Vi cómo se metían dentro de un animal, vi un gato que se me paraba al lado y por dentro se había colado el espíritu de la bruja a oírme lo que yo decía, y tratamos de salir de ese gato y rompía las cajas de madera. Nos tocó llevarlo kilómetros y kilómetros lejos para que no nos acusaran del gaticidio, que ahora son más importantes los gatos que los niños. Ahora los matan en el vientre materno a los niños y a los gatos hay que protegerlos, ¿no? No se puede matar un perro aunque sea feroz y mate a los niños, no, un perro no se puede matar. Entonces, todo Isaías 5, le decía yo a una amiga ahora, al bien lo llamarán mal, al mal lo llamarán bien, darán lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos en ese momento. Conocí a un sacerdote en Pereira que le hizo exorcismo a unos niños de Harry Potter, metido en la literatura, en los libros. Harry Potter, qué cosa decir, espantoso me parece.
Ni siquiera los libros de Edgar Allan Poe eran tan aterradores, tan terroríficos y tan contaminantes como eso. La lectura, el demonio por el canal de la televisión, por la lectura de los libros, por muchas cosas va produciendo contaminaciones, ¿no? Que la posesión es muy rara. Pero lo que sí es más es la opresión. Las personas que se meten en yoga, lectura del té, del tabaco, del reiki, y todo eso que el padre Aidan Nichols, el famoso teólogo que también cuestionó a Bergoglio y no le contestaron, famoso teólogo dominico, dijo que la New Age, la nueva era, todo eso de la escritura automática, el reiki, el yoga, la magia, la lectura del té, el tabaco, el cigarrillo, el vudú, la santería, todo eso era la religión del anomos, del hombre sin ley, del hombre sin ley. Entonces esa es la opresión. La obsesión es que el demonio se le mete a la persona y es obsedido, es obsesionado con que todo viene del demonio. Entonces viene con una obsesión y esa obsesión, el propósito que tiene es enloquecerlo, ¿no? O perturbar la mente y perturbar el corazón, la obsesión satánica. Dios tiene todo el poder y toda la majestad y toda la santidad. El demonio delante de Dios es menos que una hormiga delante de un elefante, no, nada, ¿no? Pero a veces la gente se obsesiona con que el poder del mal. Yo me pregunto, hay una pregunta muy interesante en la lógica humana. Si la persona cree en el demonio, o sea, el demonio le va a recompensar. Les quiero recomendar que vuelvan a ver el viaje de la pintora coreana al infierno y al cielo también, para que vean cómo los van a tratar después allí. No es que los van a tratar muy bien, no. Las pinturas de la pintora coreana, los coreanos son mucho más católicos que nosotros porque son un pueblo en minoría. La religión católica en Corea son más radicales, porque además son orientales y toman más en serio las cosas. Entonces la pintora coreana es realmente impresionante, como estas personas que están metidos en vudú, consagrando los países a la magia, a la santería, como en Cuba, al vudú, que yo creo como en Colombia, va a haber una aquelarre de vicepresidentas, la de Argentina, la de Colombia, la de Nicaragua y creo que la de Estados Unidos también parece, ¿no? Entonces estamos en un momento en que se cumple la profecía que el mundo entero yace en poder del maligno, el mundo entero. La contaminación, personas que han practicado cosas y contaminan las cosas, contaminan los objetos. Me acuerdo que el famoso presidente Noriega, que los gringos se llevaron, le entregaba camándulas a la gente sin bendecir, pero sí conjuradas por un brujo. Entonces la persona se colgaba esa camándula y eso le producía enfermedades y le producía perturbaciones. Y lo mismo le pueden dar una libreta, le pueden dar un lapicero, le pueden dar un libro. Y si ya están conjurados, entonces vienen mal. Sí, por eso es muy bueno los sacramentales, echarle agua bendita, aceite bendito, hasta los libros, hasta los cuadros, hasta esas cosas. La contaminación es tremenda. Yo una vez me subí en un taxi y seguramente ahí se había sentado una bruja, o el taxista había practicado algo y era una contaminación que era como para ganas de salirse uno del taxi y bajarse del taxi. Contaminación. Infestación. La infestación es cuando en un lugar se ha practicado un aborto, que son espíritus de muerte, ¿no? O en un hospital, ¿no? En cualquier parte. Esa infestación queda ahí. O se ha practicado el espiritismo, la brujería, o se ha hecho sesiones de brujería, ese lugar queda contaminado. Entonces toca rezar por ese lugar y se hace la súplica ardiente 7 veces, o se hace un exorcismo, o se rige al agua, o se pone la sal exorcizada, o se reza el rosario marchando, caminando varias veces. Entonces es esa infestación. Me acuerdo de un sacerdote en Cali
que le dije que en una casa había una infestación demoníaca. Y, yo no creo en eso. De la nueva generación que no creen en demonios, en el infierno. Ella acompáñame, padre. Entonces fuimos en Cali. Abrieron la puerta y cuando entramos se apagó la luz, como a las 7 de la noche. Y le dieron una patada por detrás al cura terrible y abrió la puerta y salió embalado. Llegó a la plaza de Caicedo como en 10 minutos, se gastaba como media hora caminando. Y qué embalada se metió ese cura, ¿yo? Porque la casa estaba infestada, porque se habían cometido actos terribles ahí, cosas muy difíciles. En el asesinato dan ahí espíritus de muerte, en las prácticas, se encuentra mucho en cualquier parte, en las universidades, claro, con los salones, en todas partes, porque la gente ha practicado cosas y entonces viene una infestación, que eso no era común. La vejación. Cuando Dios permite al demonio que haga un ataque sobre una persona para santificarlo, es como para meter hierro en el alma de uno, para bajarle el morro, para bajarle el ego, para llevarlo a la santidad. Es la vejación, ¿no? Rece mucho el Magnífica, que es una oración de liberación. Las vejaciones son tremendas. Me acuerdo que el Padre Pío lo cogía y lo tiraba al suelo y lo revolcaba y le pegaba por una vejación para santificarlo. Y de pronto era para controlar el mal genio del Padre Pío y santificarlo, como se santificó con esos dones tan grandes y tan maravillosos que Dios le puso. Pero esos no son signos de santidad. La santidad no se consigue no por los frutos, no por los dones ni por los carismas, sino por los frutos. Usted puede echar demonios, llega Mateo 7, Señor, sanamos enfermos, echamos demonios, hicimos milagros. No los conozco, no los conozco. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. La Madre Teresa ni echaba demonios, ni sanaba enfermos, pero el amor era el primer fruto del Espíritu Santo. Y por eso fue santa. Cuando hicieron el proceso de San Francisco Javier, no le tuvieron en cuenta los 123 muertos en el proceso, que él resucitó, ¿no? Ni los que se sanaban cuando mandaba a la gente recién bautizada que le leyera el capítulo primero de San Juan. En el principio es el verbo era Dios. Y con eso él los mandaba, con eso en latín, y la gente se sanaba, leyéndole un evangelio. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Pero cuando los canonizaron a esos santos no les tuvieron en cuenta eso. Ni los dones ni los carismas, sino los frutos. Por sus frutos los conocerán, ¿no? Los frutos son amor, son paz, son alegría. Señor, hazme un instrumento de su paz. San Francisco subió al cielo como un serafín, nuestro seráfico Padre. Fue tan grande que era el Cristo de la Edad Media. Transformó la iglesia, una iglesia que estaba corrompida y podrida. La iglesia ha pasado por varias épocas de decadencia, de corrupción, como la época de San Benito, de esos monjes que lo querían envenenar y llegó el animalito y tumbó la copa de vino con que lo iban a envenenar. Los monjes. Le tocó huir, ¿no? Las épocas diferentes de la iglesia. En esta época es muy difícil huir uno del pecado y huir de todas las cosas, como los padres del desierto que huían al desierto porque la iglesia ya se había convertido en una cloaca, pero nunca antes semejante a la cloaca de hoy. La Virgen dice que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Entonces, la vejación Dios la permite. Recuerde cuando al Padre Pío le daban esas tandas y él veía al ángel de la guarda quieto. Hoy que niegan los ángeles, pero el Padre Pío sí lo veía. Y un abrazo para la comunidad de los santos ángeles, estos sacerdotes tan queridos y tan especiales que han conservado la sana doctrina. Y esa vejación, el Padre Pío le pegaba y lo tiraba al suelo y él se levantó con la correa, se le salió su buen genio, decía pegarle al ángel de la guarda, uno pegarle a un espíritu, pues me imagino como el ángel de la guarda debió sonreír, a ver.
aparecía con figura humana, porque los ángeles no son con figuras humanas ni tienen alas, son símbolos de la antropología bíblica para que los hombres entendamos, son seres espirituales. Cuando la Virgen se aparece en Peña Blanca, aparecen unas hermosas bolas translúcidas, transparentes, y el vidente le pregunta eso qué es, y le dijo los santos ángeles que acompañan a la Virgen. Entonces esa es la vejación y la tentación, que eso nos va a durar hasta después de la muerte, pues, porque si no tuviéramos tentaciones no nos haríamos violencia, ¿no? La ira, la gula, todo eso. El reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, la presencia de Dios en nosotros es haciéndonos violencia sobre nosotros mismos. Si me da ira, mire, cierre el pico. Si como demasiado, cierre estos músculos de la mandíbula, pero ofrézcale al Señor un sacrificio. Ofrézcale al Señor algo. Es que nosotros creemos, ay no, el Señor siempre me da, es que el Señor es maravilloso. ¿Y usted qué hace? Entonces, ¿qué hace? Nada, no lucha contra sí mismo. Por ahí hay un salmo que dice, Señor, líbrame de mí mismo. Examínese a sí mismo, dice San Pablo, examínese a sí mismo. Nosotros venimos examinando a los demás, pero no nos examinamos a nosotros mismos. De modo que pidamos al Señor esa misericordia contra ese que viene a robar, matar y destruir. La tentación siempre la tendremos porque es una bendición, porque tenemos que luchar contra ella. Yo conocí un sacerdote homosexual y me decía que tenía muchas tentaciones, y yo le dije, padre, usted puede ser santo luchando contra eso. Un día el padre Rafael Garcerreros, que fue un hombre muy bueno, muy santo, me decía, ¿qué hacemos con estos atavismos? El carácter cucuteño, criado por unos eudistas bravos en Francia, no sé dónde, ¿sí? Su papá era un general, entonces él tenía un carácter, pues, y me dijo, ¿qué hacemos con estos atavismos? Eso que él llevaba ahí, ese mal carácter, luchó contra eso, se venció a sí mismo. Eso a veces nos cuesta mucho. ¿Cuáles son los signos de la sabiduría demoníaca? El pecado repetido, el corazón amargo, la división, la envidia, el desconcierto, el espíritu de contienda. No hay que sacar a la gente a la calle a pelear. Espíritu de contienda, de guerra, y la maldad. Son los signos: pecado repetido, corazón amargo, divisiones, envidia, descontento, espíritu de contienda y maldad. De los pecados capitales que acusa San Agustín de ser de los más fuertes, la envidia, porque genera odio y violencia. Y es un pecado muy latino. Los españoles, decía don Miguel de Unamuno, que el prototipo tiene un tratado sobre la envidia muy interesante, y decía que era muy, muy español, pero nosotros lo heredamos muy fuerte, la envidia, ¿no? El pesar del bien ajeno, es que le duele a uno que el otro sea más rico, que tenga un mejor carro, que sea más bonito, que sea la envidia. El pesar del bien ajeno, y termina generando odio y agresión sobre las personas. Bueno, desconcierto, espíritu de contienda y maldad. Esto lo vamos a seguir en el próximo programa. Muchas bendiciones. Amén.